¿Qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarles este día viernes, creo que estamos a 5, porque miren, ni siquiera me pongo reloj, a veces 5 de agosto de 2016. Esta grabación la hago con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Muchas gracias por los mensajes que he estado recibiendo. Eh, ¿Qué decirle a usted acerca de estos escándalos, de estas situaciones en las que aflora el enriquecimiento desmedido, pero además ilícito, de funcionarios de las áreas de seguridad pública, como el caso de el ex titular ahora de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, que ante tanto señalamiento que se vino acumulando y ante los señalamientos severos de Miguel Ángel Yunes Linares, que tampoco se salva, obligaron ayer a renunciar a este pernicioso sujeto. Voy a leer una parte de la columna que este viernes publica La Jornada. Son 3, 4 artículos, pero particularmente 2 me llamaron la atención. Uno, que es columna Dinero de Galván, de Enrique Galván Ochoa, un excelente analista, un párrafo corto. Y otro, después voy a leerlo, para que usted no pierda un solo detalle de la puntualidad con que dicen las cosas. Yo me pregunto, ¿qué un gobernador, un presidente de la República, un secretario de Gobernación, un titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, del CISEN, pues todos ellos tienen sistemas de espionaje, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no pueden detectar los movimientos que hacen multimillonarios, un titular de una Secretaría de Seguridad Pública, en este caso me refiero al de Veracruz, que yo le aseguro a usted que si le buscáramos, pues Michoacán, Guerrero, todos los estados de la República hieden a podredumbre esas áreas, apestan, que ni modo que no se den cuenta de lo que hacen estas personas. Pero el problema es que a lo mejor pues son sus socios, son lavadores de dinero, les entregan las secretarías de seguridad pública a los gobernadores de los estados grandes cantidades de dinero de lo que recolecta de delincuencia organizada, de las extorsiones por todos lados, del manejo asqueroso que hacen de los centros penitenciarios que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública en cada entidad, salvo donde están los federales, esos son de la Secretaría de Gobernación. Pero en todos los estados de la República, merced a modificaciones que se hicieron, pues todos los centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad Pública de cada entidad federativa. ¿Cuánto dinero no levantan al mes? Millones de pesos, no pasa nada. ¿Cuánto dinero no levantan de la delincuencia organizada y desorganizada también? También millones de pesos. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿A los bolsillos de quién va a parar ese dinero? Y absolutamente no pasa nada, hasta que no se hacen estos escándalos que ya pues son irreversibles y mejor quítenlo, porque esto al rato ya nos va a llegar a nosotros también. Me refiero a los gobernadores, a los gobernantes corruptos. Mire lo que dice Enrique Galván Ochoa en su columna de hoy, que se llama Dinero. Dice: a 3 meses de que termine el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, renunció ayer por la mañana después de que se hizo pública su cuantiosa fortuna inmobiliaria, en la que figuran, carajo, de veras, no tienen madre, en la que figuran 5 residencias en Estados Unidos, valuadas, aquí habla de $2.4 millones,
Dice, una investigación realizada por Aristegui Noticias reveló que el hermano y 2 familiares más del secretario de Seguridad Pública también adquirieron 5 residencias en The Woodlands, un barrio residencial de Houston. Las casas, de acuerdo con documentos oficiales del estado de Texas, tienen un valor de 1.8 millones de dólares. Las adquirieron los hermanos y fueron compradas en 2013 y 2014. El ex jefe policíaco del gobierno de Veracruz, claro, está siendo señalado como operador de lavado de dinero del gobernador Duarte. Por otro lado, trascendió que posee por lo menos 19 inmuebles más, aparte de los que tiene en Estados Unidos, 19 inmuebles más en México, y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos. ¿De dónde sacan tanto dinero? Si es lavador de dinero de Duarte, pues del erario. No. Se me vienen a la cabeza tantas cosas, por eso el país está desmadrado, está desarticulado, está tocado, está vencido, claro. Así a esos niveles lo han llevado los gobernantes, desde el presidente de la República y de todos los partidos, no nomás Peña Nieto, de todos los partidos que han llegado a ese nivel, y a gubernaturas, y a diputaciones, y a presidencias, y a diferentes cargos en empresas del sector central como Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, todas las dependencias de organismos públicos desconcentrados y descentralizados y paraestatales. Quiero seguir leyendo. El ex jefe policíaco está siendo señalado como operador de lavado de dinero del gobernador Duarte, pero ya lo dije. Por otro lado, trascendió que posee por lo menos 19 inmuebles más en México y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos. El futuro gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, pues sí, ahora es panista, pero fue priista durante muchos años, dice que el hoy exfuncionario es el brazo derecho de Duarte. Su gobierno está heredando una cuantiosa deuda. Se compone no solo de créditos bancarios, sino de compromisos con proveedores y empleados del gobierno. Es importante hacer memoria, esto es muy interesante. En enero de 2012, una avioneta del gobierno veracruzano que llevaba como cargamento 2 maletas con 25 millones de pesos en efectivo fue interceptada en el aeropuerto de Toluca. ¿Qué destino tenía? Las explicaciones no satisfacieron a nadie. Quizá en esta avioneta no satisficieron a todos, dice. Quizá en esa avioneta está la clave de la impunidad que pudiera gozar Duarte al terminar su sexenio. Pues ¿por qué no lo dice don Enrique? Que seguramente este dinero en esa época era para quien iba a ser presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Una avioneta con 25 millones de pesos. Aquí lo comentamos en su oportunidad, que fue detenida en el aeropuerto de Toluca y que daban explicaciones absurdas, como era dinero que se le iba a pagar a proveedores. Por favor, si todos los pagos se hacen a través de transferencias bancarias a proveedores y más bajo esos montos de 25 millones de pesos, por eso dice muy inteligente y agudamente Enrique Galván Ochoa, las explicaciones no satisficieron a todos, dice. Quizá en esta avioneta está la clave de la impunidad que pudiera usar Duarte al terminar su sexenio. Pues yo deduzco, claro, que ese dinero pues iba para una campaña presidencial. Bueno, pero no solo eso, aquí también doy lectura a la columna de Julio Hernández López de este día, que también publica La Jornada. ¿Y por qué lee estas cosas? Porque mucha gente no tiene dinero para comprar, no lee, no compra. Entonces, pues a veces me veo en el deber de transmitir estos artículos, estos análisis que a mí me enriquecen y a usted también lo deben de llevar, pues no a reflexionar, porque ya sabe la putrefacción en la que se encuentran la clase política de nuestro país. La columna dice
así de astillero. Los carros alegóricos que han sacado a pasear los gobernadores saliente y entrante de Veracruz son grotescos. Uno a otro se acusan de grave corrupción por sí mismos y con la participación de colaboradores cercanos y familiares en unas carnestolendas a destiempo que, a fin de cuentas, solo prueban y comprueban a los ciudadanos el tamaño del saqueo crónico. Saqueo crónico. Hoy uno, Javier Duarte de Ochoa, como mandatario en funciones. Ayer otro, Miguel Ángel Yunes Linares, como funcionario federal, que entre otros cargos tuvo la exprimible dirección del ISSSTE. Yunes Linares, el ahora panista, antes priista, dice Julio Hernández en su columna Astillero, hizo que cayera el todopoderoso secretario de Seguridad Pública del desgobierno al que le quedan poco menos de 4 meses en funciones. El cambio será el próximo 1 de diciembre. Arturo Bermúdez Zurita, nacido en la Ciudad de México el 6 de enero de 1967, no pudo ser sostenido en el cargo a pesar de la desmesurada protección que siempre le prodigó Duarte de Ochoa. Él es licenciado, Bermúdez Zurita, en Ciencias Administrativas por la Escuela Bancaria y Comercial. Bermúdez Zurita fue exhibido como propietario de por lo menos 19 bienes inmuebles en Estados Unidos y México, propietario de más de 24 empresas cuyos rubros sugieren posibilidades de beneficio directo a partir de contratos gubernamentales e incluso de lavado de dinero y otras actividades delictivas. Buena parte de la tragedia veracruzana se puede analizar a la luz de la develación del amasamiento de riqueza del máximo jefe policíaco de una administración bajo permanente acusación de criminalidad y asociación con cárteles. Duarte de Ochoa mantuvo en tan delicado cargo a un personaje que se enriquecía aparatosamente mientras manejaba la estructura policíaca conforme a conveniencias suyas y de sus socios. Miles de veracruzanos se han quejado a lo largo del sexenio que está por terminar y del anterior, el encabezado por Fidel Herrera Beltrán, de que las policías han sido puestas al servicio no solamente del mejor postor, sino en específico del crimen organizado. En esa entidad es común y corriente escuchar que los gobiernos mantienen pactos con determinados grupos delictivos, en concreto con los Zetas. Pedir protección policíaca, denunciar infracciones a la ley y exigir atención para secuestros, levantones y asesinatos ha sido una tragedia para los veracruzanos, porque las autoridades ante las que han acudido suelen mostrarse como parte de la criminalidad denunciada. Claro, pues usted, aquí hago un paréntesis, usted ve que ahora en la televisión hay una propaganda desmedida de que la gente denuncie todos los delitos, que por eso hay impunidad. No, hay impunidad porque hay protección, porque hay contubernio entre autoridades de seguridad pública, de procuradurías de justicia, de estructuras del Poder Judicial con la delincuencia. Pues qué barbaridad. En este contexto se han producido secuestros y asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esto animará a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y al juez correspondiente a reconsiderar el factor Veracruz en los asesinatos de la colonia Narvarte. La barbarie vivida en aquella entidad en los 2 sexenios recientes puede entenderse a partir de historias como las de Bermúdez Zurita y Duarte de Ochoa. En el periodo de Miguel Alemán Velasco, el secretario de Seguridad Pública, poderoso e inamovible, fue Alejandro Montana Guzmán. Por cierto, dos escoltas de empresario y exgobernador murieron ayer luego de enfrentarse a balazos entre ellos. Hay una nota que hoy se publica en los diarios nacionales de que 2 escoltas de la familia de Miguel Alemán y de la señora Cristian Martel en una de sus muchas casas, porque también tienen muchas, pero en la que han vivido oficialmente en México, en Ciudad Satélite, ayer en forma, pues que trataron de ocultar 2 elementos de las escoltas que ya tenían muchos años trabajando con Miguel Alemán Velasco, murieron
ambos por disparos de arma de fuego. Desde luego que la autoridad trata de encubrir cuál fue la realidad. Dicen que seguramente algún asalto. No, aquí lo dice muy claramente el autor de la columna Astillero, dice, 2 escoltas del empresario y exgobernador, se refiere a Miguel Alemán, murieron ayer, luego de enfrentarse a balazos entre ellos. Bueno, el caso veracruzano permite preguntarse si tales pautas de conducta se han extendido y han escalado, es decir, siendo el crimen organizado uno de los principales negocios políticos del país, hay demasiadas evidencias de que los jefes de las fuerzas policíacas son utilizados en gobiernos municipales y estatales como prestanombres, recaudadores, ya lo decía yo, y ejecutores, alejados por completo, contrapuestos en realidad de los intereses de la población y de su salvaguarda y ayuda. Y dado que el gobierno de Duarte Ochoa ha gozado de tanta cercanía con el federal, pues no resulta improcedente figurarse que prácticas de este tipo van de la periferia al centro y al contrario. Evidencias de esa interacción las ha dado el propio Duarte de Ochoa, quien acusó previamente a su odiado sucesor Yunes Linares de enriquecimiento inexplicable. Según lo denunciado, el ahora panista adquirió propiedades inmobiliarias por 300 millones de pesos en un lapso de 2 años. La aureola de la alternancia partidista y el hartazgo generalizado contra Duarte de Ochoa hacen que tengan menos relevancia las acusaciones de quien, no por ser quien es, ha de mentir obligadamente en todo. Verdades hay sin duda en los señalamientos del priista impresentable contra el panista que también lo es. Inocultable el enorme enriquecimiento de estos Yunes con uno de los hijos del ahora gobernador electo como operador financiero. Triste destino de los veracruzanos en este duelo de rapacidad desde el poder. Pero pues yo agregaría triste destino de todos los mexicanos, porque este es un caso que ya no lo pudieron ocultar más tiempo, el enriquecimiento bárbaro, brutal, carajo, no alcanzo yo a medir las propiedades de este sujeto, el valor del que fue removido ayer del cargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, de este señor Bermúdez Zurita. ¿Qué hacen con tanto dinero? ¿De dónde lo sacan? ¿Del erario, del crimen, de los reclusorios? Yo no sé, pero esto da asco. Y lo más grave, lo más lamentable es que nadie lo para, porque no lo pueden parar. ¿Quién? Que me digan quién. ¿El que tiene la Casa Blanca? El otro secretario de Gobernación que también vive en las lomas de Chapultepec, el subsecretario de Gobernación que también tiene un terreno de más de 80 millones de pesos en las lomas de Chapultepec, el secretario de Hacienda con su residencia ahí en Malinalco, en el campo de golf, y si usted le escarba, todos gobernadores que tienen haciendas, ranchos, caballos, engorda de ganado. ¿De dónde sacan tanto dinero? Por eso estamos jodidos, por eso el pueblo está desesperado no solo de hambre, también de reclamos de justicia que nadie atiende, ni nadie va a atender. Nadie tiene calidad moral de la clase política, de gobernantes o exgobernantes, para aplicar la ley, para buscar justicia. Nadie, porque están podridos, apestan por dentro y por fuera, y pasean su riqueza, son cínicos, desvergonzados, y esta riqueza malavida escurre hasta los hijos de esos políticos, de esos líderes sindicales. Por eso el otro día, ya no me quiero alargar hoy, le recomiendo a usted el libro que se llama Mi Reinato, no Virreinato, Mi Reinato, del estupendo analista Ricardo Rafael. Se llama Mi Reinato, la otra desigualdad. Ya lo leí, a ver si la semana entrante, porque me voy a ir 4 o 5 días a un pueblo que está aquí muy cerca,
a leer, a estudiar, a preparar muchas cosas, pero ya de veras se siente uno acorralado. Yo me siento a veces desesperado, angustiado de ver tanto estiércol que escurre en donde navega la clase política y ahoga a la población mexicana, tanto engaño, tanta mentira, tanto saqueo, tanta entrega de los recursos que se hacen de nuestro país. Mire, estaba viendo unos datos que me aporté el otro día que hablé de las promesas incumplidas de Peña Nieto, en este caso del aumento de las gasolinas. Y es cierto lo que dice este periodista Enrique Méndez y Roberto Garduño, los dos, dice: la responsabilidad por el cuestionado aumento al precio de las gasolinas recae en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y sus compinches, el Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. Bueno, pues también el PAN también fue partícipe del Pacto por México, el PAN aprobó todo esto, pero bueno. Dice: en el paquete económico más reciente correspondiente al presente ejercicio se impuso una línea de flotación de los precios de la gasolina con un mínimo y un máximo, arguyendo que la libre competencia conduciría de manera natural a la disminución del costo de los combustibles. Pues falso, ¿verdad? Esto es falso. Aumentaron el impuesto especial sobre la producción y servicios a más del cuádruple. Es decir, actualmente, ponga usted mucha atención en esto, son datos que usted puede verificar. Actualmente, con el nuevo gasolinazo, de cada litro de gasolina magna que cuesta 13 pesos con 96 centavos, se pagan 6.49 de impuestos y otros conceptos. Repito, escuché bien. De 13 pesos con 96 centavos se pagan 6.49 en impuestos a las arcas del Estado. El caso de la Premium es algo parecido. El precio queda fijado en 14 pesos con 81 centavos, del cual 5 pesos con 83 centavos corresponden a impuestos. Y el diésel, pues hay que tener cuidado en el caso del diésel, porque todavía estamos a la mitad de la banda de flotación. Entonces, el día de mañana nos pueden salir con un dieselazo para todas aquellas empresas que requieren este insumo para producir. Fíjate lo que dice López Obrador. Claro, hay quienes lo descalifican a López Obrador. Yo creo que no debemos descalificar a alguien si no se le han encontrado cosas sucias, si no hay forma de acreditar que sea un corrupto, un deshonesto. Ha cometido errores, lo reconozco, claro, también es autoritario, pero que yo sepa no le han señalado que tenga ranchos, que haya acumulado fortunas, más aquel escándalo de su chofer, Nico, no sé cómo se llama, Nico, no me acuerdo, que ganaba un salario elevado, la camioneta del año del hijo de López Obrador, pero pues yo creo que es de la gente menos corrupta. Cuando yo le comento a un amigo lo que vi en la cuenta de Facebook de López Obrador, me da una respuesta que para mí es una respuesta estúpida. Dice, ¿quién lo dice? López Obrador. Le dije, mira, no te fijes nada más en quién lo dice, sino verifica si lo que dice es verdad o es mentira, porque a veces se nos hace muy sencillo descalificar a determinadas personas. Cierto que hay personas que carecen de credibilidad, no se les tiene confianza alguna, mentirosos, simuladores, pero mejor verificar si es cierto lo que dicen. Dice: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, sostuvo que la importación de gasolinas es un negocio de 500,000 millones de pesos que deja ganancias de 80,000 millones de pesos a una minoría rapaz. Esa minoría rapaz pues está aquí en México, no puede estar fuera de aquí. Dice Andrés Manuel: ni el Chapo hace un negocio así, roban más los delincuentes de cuello blanco, expuso
en un video de 4 minutos que se puede observar en su página de Facebook. Apuntó que el alza de los precios de las gasolinas y el diésel es el resultado de la corrupción. Es patético que la gasolina en México sea más cara que en Guatemala, país que no tiene petróleo. No, esto es terrible. Y ahora con esta situación de la iniciativa privada, que pues esto a mí me huele muy mal. La iniciativa privada organizada, desde luego, a través de organismos empresariales, con Canaco, Canacintra, con Camín, Coparmex, están presionando al gobierno de la República para que usen la fuerza pública para despejar las vías y las áreas de comunicación, es decir, que quiten a como dé lugar a los trabajadores del magisterio disidente, argumentando pérdidas millonarias. Pues esto a mí me huele que están ¿cómo le podría yo decir? Que fueron inducidos, pues, para decirlo claramente, por el propio gobierno de la República para poder justificar una represión salvaje como la que se dio en Nochixtlán, que por cierto sigue impune la Policía Federal, a pesar de que con documentos fílmicos se acreditó que la Gendarmería fue la que disparó en contra de personas y murieron más de 11, entre ellas habitantes de Nochixtlán y también en Oaxaca, y también 2 elementos en activo del magisterio. No pasa nada, pero la posición de la iniciativa privada de decirle al gobierno: no te vamos a pagar impuestos porque no cumples con tu deber de darnos seguridad. Pues carajo, ustedes, señores, tienen forma de organizarse. ¿Y el pueblo que es sujeto de levantones, de robos, de atracos, de asaltos, comercios aquí en la ciudad de Morelia? No hay día que no nos enteremos de homicidios, no solo lejos de la capital, aquí en la ciudad, colonias en donde pequeños negocios, changarros diría yo, de donde se mantienen con mucha modestia una familia, son atracados. Yo lo he dicho varias veces, aquí en mi colonia rara vez ve usted pasar una patrulla. Van a instalar y están instalando cámaras en el primer cuadro. Carajo, pues si la actividad delictiva no está en todo su apogeo en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, está en las colonias marginadas, está en otras colonias también de clase media. Pero bueno, esa es la demagogia, el engaño, la impunidad. Palacio Municipal está tomado en este momento por transportistas que están en contra de las autopistas, porque esto es un negocio del presidente municipal de Morelia, no sea el dueño de la empresa. Es una tragedia lo que pasa en el país, pero mire, lo vuelvo a insistir, somos en parte, no totalmente, en parte, no exigimos cuentas, nos da miedo, a mí me da miedo, yo no puedo decir nada. Tiene razón ante tantos asesinatos, tantas muertes, tantos levantones, tantos secuestros, tanta desaparición de mujeres, pues la gente está temerosa, tanta actuación brutal, desalmada de las corporaciones policíacas, del ejército, de todas las fuerzas armadas, intimida a la población. Pero de veras, yo no sé cómo esta gente de la iniciativa privada amenaza con que va a dejar de invertir 50,000 millones de pesos en zonas que requieren de inyección del dinero de los empresarios. Entre ellas está Oaxaca, Guerrero, Michoacán. No sé si por ahí se me olvida otro estado. ¿De dónde tienen esos 50,000 millones de pesos? ¿Por qué no les hacen auditorías para saber si estos señores han pagado impuestos? Pues hablar de 55,000 millones de pesos, pues es que tienen mucho dinero. ¿Habrán pagado impuestos sobre esta cantidad? Yo no lo sé. Ahí está el SAT que lo diga, que a veces convierten en cubridor de la gente de poder económico, que por cierto aquí también
Ricardo Rafael en su libro Mi Reinato lo menciona con tanta precisión. Ya no los quiero cansar, les agradezco mucho, quiero leer algunos mensajes. Dice José Agustín, me manda un mensaje, dice: lo que tienen que hacer los estados de la República es desconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y unirse a la CENTE. ¿Cómo es posible que 9 estados sean CENTE y los demás apoyen, entre comillas, su propio aniquilamiento al pertenecer a los charros? Pues sí, es verdad, pero ¿qué hacen? Así los tienen sometidos. Luego otro dice, no sé a quién se refiere, dice, qué desvergüenza de este raterazo, se da el lujo de demandar a Aguayo, a Humberto Moreira. No creerse, pero ¿de qué se preocupa? Ahí tiene a su ahijado Peña, así que nada pasará, el raterazo quedará impune. Si es aquella demanda que presentó por daño moral, hágame favor, daño moral, ¿qué moralidad puede tener Humberto Moreira? Pero sin embargo presentó una denuncia en contra del académico periodista Sergio Aguayo. Bueno, dice Verónica Ruiz, ya lo leí, muchas gracias Verónica. Aquí vienen otros mensajes. No sé. Dice, excelente su opinión, señor Suárez. Esta persona que se compadece de Peña Nieto no sé en qué mundo vive. No sabe que este títere del sistema, es decir, Peña, que sabrá Dios en primer lugar, si siquiera es licenciado, pues sí tiene licencia para enriquecerse, claro que sí, gana un sueldo exageradamente alto, más todas las prestaciones que se le otorgan, sin mencionar que tendrá una pensión millonaria vitalicia con escoltas, todo pagado. Este títere traidor no está poniendo su carota de gratis en la moneda. Si pudiera extender su programa un poquito más, sería excelente, me dice a mí. Y claro, pues insisto, la iniciativa privada, claro, pues tiene derecho a protestar, pero bajo estas condiciones de un franco desafío al gobierno, pues carajo, y el gobierno cruzado de brazos. Nada más, por ahí una que otra declaración de algunos políticos, que tengan paciencia, a los señores empresarios, que ya la gobernación está llegando a un feliz término, a un buen arreglo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y los cientos de grupos que lo apoyan, de indígenas y de pequeños empresarios. No tienen madres pequeños, estos empresarios agrupados se han sido beneficiados con devoluciones, con exenciones fiscales, son ellos los que imponen sobreprecios a los productos que le venden al gobierno para darles el moche a los funcionarios que les entregan los contratos. Mejor cállense la boca, señores, no sean desvergonzados también, por favor. Luego dice un señor Flaco Hernández, me dice, señor, todo está bien, felicidades, lo seguimos. Dice Luis Alfonso Ochoa Chávez, otro comentario, en la última conferencia creo que faltó un poco de iluminación, se ve un poco oscuro, gracias y saludos. Excelente trabajo, dice Martín Aguirre. El señor Cebru, buenos días mi estimado licenciado, la duración de sus grabaciones desde mi punto de vista son correctas, no son tediosas, son sucintas, claras y objetivas, el formato es adecuado, gracias licenciado. Dice el licenciado Alfonso Ochoa, hola licenciado Terán, en cuanto a la duración de sus exposiciones, la verdad se queda corto, deberían de durar al menos 45 minutos, que es lo que normalmente dura una clase en la universidad. Felicidades y siga adelante. Otra persona me dice, Jokep Jecopi, me gustaría que se alargara un poco más, ya que a veces se queda muy corto. José Sánchez, hace 2 días,
Licenciado, saludos desde Nueva York. En mi punto de vista, sus grabaciones son muy cortas. Si usted haría programas de 1 hora, sería excelente. Mari Carmen Rojas también dice, a mí sí me gusta mucho, muchas felicidades. Otra persona se llama Eros RC. Es muy bueno y el tiempo el adecuado. Ya para cerrar esto, quiero hacer un comentario y dirigirme a mis alumnos, porque ya concluí el curso de Filosofía del Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Quiero, y yo no les llamo alumnos, yo les digo son compañeros, darles un reconocimiento a través de esta página. ¿Es página esto? ¿Cómo se llama? ¿Facebook? No, YouTube. Un reconocimiento porque todos son 30 alumnos, es el grupo más numeroso que he tenido. Normalmente los grupos con los que dialogo, que se les llama, que les doy clase, son de 12, de 13, ahora juntaron 2 grupos para darles filosofía del derecho. Todos, exceptuando uno, sacaron 10, pero ¿por qué? Los motivamos lo suficiente, no solo para ver la historia de la filosofía desde la época de Grecia, que es fundamental conocerla, y su evolución hasta los actuales pensadores. Más bien los quise llevar al pensamiento filosófico jurídico del constituyente, desde Valentín Gómez Farías, por ejemplo, desde el pensamiento de Juárez, pensamiento filosófico jurídico ese que plasmó en constituciones, desde la Constitución de 1917, cómo pensaron los constituyentes del 17, como es el caso, por ejemplo, de Mújica en la defensa del artículo 3 constitucional, en la defensa de la riqueza de nuestro país, como es el caso del petróleo, de las tierras, de las aguas. Eso era más importante para mí, y luego que compararan también con criterio filosófico jurídico la forma en que este gobierno destruye la Constitución y el trabajo de aquellos legisladores para entregar toda nuestra riqueza. Es decir, a los alumnos está bien darles una repasada en la historia de la filosofía y del pensamiento de las grandes corrientes filosóficas, pero hay que llevarlos a lo de hoy, que vean qué está pasando en el país, qué filosofía prevalece en este momento en un gobierno como el de Peña Nieto, la filosofía de la globalización, de la expansión del capitalismo, de destruir todo, de arrasar con todo y de tener gobiernos hincados, legisladores que da asco hablar de ellos, salvo algunas excepciones, que solapan a un presidente. No nada más fue el caso de Peña Nieto, desde Salinas de Gortari y desde otros, pero yo me refiero más concretamente porque importantes reformas estructurales se dieron a través del Pacto por México. Entonces, estos jóvenes alumnos, todos licenciados en Derecho y licenciadas, mayor número tuve de mujeres, pues se metieron al estudio comparativo y presentaron no solo trabajos. Yo no solamente califico por trabajos, por exposiciones permanentemente que hacen en cada clase. Yo considero que un profesor, y sobre todo a nivel de maestría o doctorado, debe de darles las herramientas, las orientaciones, pero son ellos, los alumnos, los aspirantes a maestrías y doctorados, los que deben de investigar. Investigaciones, no fusilarse y bajar de internet cosas, no. Hay en la Facultad de Derecho, concretamente en la División de Estudios de Posgrado, mucho rigor en la revisión de las tesis académicas. No cualquier persona hace maestrías ahí. ¿Por qué? Porque hay un estricto control del cuerpo directivo de la División de Estudios de Posgrado. Créamelo, y lo tengo que decir, hay quienes se han tenido que ir a escuelas que yo les llamo patito, o fuera del estado, a hacer maestrías y doctorados. ¿Por qué? Porque aquí se han atorado. Aquí se atoran cuando les dicen los profesores del posgrado: aquí tienes que estudiar tal bibliografía, tal número de autores. Obvio, usted no le va a decir a un alumno que lea 70, 60 libros, pero sí analizar
8, 10, 9 páginas de cada libro en relación a un conflicto. En el caso, hablemos del petróleo. Y no solo de la Constitución, de analistas, de politólogos, de escritores que han hablado de la historia del petróleo, que han hablado, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales de México. Tiene usted que decirles que estudien cómo Zedillo regala ferrocarriles a empresas extranjeras, pero muchos jóvenes a los que yo les di clase nunca habían escuchado hablar, por ejemplo, en el caso de la educación de un Otón Salazar, un profesor que ya murió, que fue un luchador social, un gran líder del magisterio disidente. Nadie de los jóvenes a los que yo le di clase, pero ellos no tienen la culpa también. Si los profesores no se los enseñamos o no les abrimos el camino, ellos no van a saber investigar. De un Demetrio Vallejo, de un Valentín Campa, la historia de los ferrocarriles, el dolor, la tristeza, la lucha de los rieleros, de los fogoneros, de los maquinistas, y 11 años de cárcel para Demetrio Vallejo porque exigía mejoras económicas para los trabajadores de los ferrocarriles nacionales de México. Pues a todo eso hice el esfuerzo, del cual me siento muy orgulloso, de llevar a los compañeros. Yo les llamo compañeros a los alumnos, son compañeros, y entonces cada clase participaban. ¿Por qué? Porque se despertó en ellos el interés, no solamente de ver algo histórico, no, hay que ver qué está pasando, qué consecuencias están teniendo en nuestro país y cómo estaba antes, cómo se hizo la Constitución, por ejemplo, del 17, cómo la discutieron los legisladores, esos grandes pensadores que participaron en esa Constitución maravillosa de 1916-17 en la ciudad de Querétaro, claro, impulsada por un presidente que no era muy liberal como fue Venustiano Carranza, pero a él se le reconoce el mérito de haber impulsado esa Constitución del 17. ¿Cómo pensaban los grandes, verdaderos legisladores que luchaban con un criterio eminentemente, yo digo, nacionalista? Estaban acá, ¿dónde es acá? Del lado del pueblo, del lado de la riqueza, del lado de los campesinos, del ejidatario, del obrero jodido y explotado, porque fue una Constitución, también se analizó en mis clases, a plenitud el artículo 123 constitucional, que fue en sus orígenes ese artículo maravilloso y cómo fue despedazado ahora para satisfacer los intereses de la clase empresarial, de la OCDE y del Banco Mundial. A todo eso los llevamos a los jóvenes. Entonces, pues se despertó en ellos el interés por investigar, y yo desde aquí los felicito a todos estos alumnos. Todos en el momento de calificar me vi obligado por su trabajo, porque yo no regalo calificaciones, soy exigente en ese sentido de que se preparen, no soy autoritario. Todos sacaron 10, solo uno creo que obtuvo 8, pero hicieron excelente trabajo, compañeros del posgrado de la clase de Filosofía del Derecho. Y aquí le dejo ya, porque ya me alargué mucho. Me da gusto saludarlos, y como no voy a estar como una semana, pues ahí lean esto, coméntenlo, mándenme sus sugerencias, sus comentarios, y también voy a dejar grabado algo de música con la ayuda de mi querido nieto Gustavo Adolfo. Muchas gracias.